Charlamos sobre este y otros temas con el ex canciller Rafael Bielsa, quien tiene la amabilidad de atendernos y con quien siempre es un gusto dialogar. Rafael, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Preocupados, la verdad, por el presente y por el futuro de la región. ¿Cómo lo ves vos? Y también con mucha preocupación, la región está muy convulsionada, me parece que, bueno, no solamente Ecuador, no solo Chile, no solo Perú, que tiene el Congreso disuelto, Bolivia, Brasil, no sé, me parece que es una situación de mucha inestabilidad, donde las cosas no están de ninguna manera resueltas. El proceso boliviano es un proceso cargado de elementos muy típicos de Bolivia, muy típicos, y me parece que merece un análisis muy prudente y muy equilibrado para saber la mejor manera de ayudar a un país al que queremos tanto y donde se ha interrumpido la vigencia plena de la Constitución Nacional. Claro. Rafael, el gobierno lo que dice es que no hubo un golpe de Estado y que hay una transición por vías institucionales. ¿Qué te parece su postura? A ver, independientemente de un golpe de Estado en el sentido clásico, como lo conocimos siempre, Fuerzas Armadas, copamiento de lugares claves, medios de comunicación, Congreso Nacional, con sede del Ejecutivo, creo que es un golpe de derecha, fascista, fundamentalista, racista, cívico, policial. En ese sentido hay una ruptura institucional. Esto es así después de que la OEA, que es el mismo órgano que elaboró el dictamen, el estudio sobre la regularidad de las elecciones, en el caso de las últimas elecciones, yo lo leí, el informe es un informe serio, circunstanciado. Bueno, el secretario general de la OEA, Almagro, declaró con total claridad que había que respetar los mandatos constitucionales. Eso lo dijo personalmente al momento posterior a entregar el informe, porque el informe, viste, Juan, sí, salió de madrugada el 10 ayer, y a partir de ahí se precipitaron los acontecimientos que ya venían teniendo lugar. Esto en primer lugar. Luego hay una situación muy compleja desde el punto de vista de cómo es lo sucesorio, ¿verdad? Porque renunciado Evo, renunciado García Lineras, renunciada la presidenta de la Cámara de Senadores, renunciado por haber sufrido el incendio de su casa el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, habría que ver si técnicamente correspondería, de acuerdo a la Asamblea Legislativa, que sesione, que establezca una directiva, que tome en cuenta que la renuncia a la presidencia del Senado no implica una sucesión en línea directa a la vicepresidencia, sino que tiene que realizar una sesión, tener una nueva presidencia de la Cámara de Senadores. Bueno, el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, que establece la sucesión, no da respuesta para esta situación. Claro, Rafael, en este sentido, ¿podría haber ayudado a Argentina o una postura y un repudio rápido de Argentina al golpe de Estado y haciendo un llamamiento a la comunidad internacional, o ya no tenía ningún tipo de consecuencia? Pues yo decía que me parecía sumamente grave que apenas en horas posteriores, sin haberse siquiera comunicado con el presidente o mandato constitucional, salieran a decir, bueno, hay una transición por vías institucionales, cuando, como vos marcás, las vías institucionales tradicionales dirían que el presidente, en este caso la presidenta del Senado, debería haber asumido, y la renunciaron, y después renunció también el presidente de diputados, con lo cual no hay vía institucional abierta en este sentido. Mira, a ver, son varias preguntas en tu interrogante. La primera es que yo de este gobierno
que sale, y particularmente la política exterior de este gobierno, no espero absolutamente nada, no comparto absolutamente nada, y creo que en tanto miembro del Grupo de Lima, que es un grupo que se instauró en teoría para apoyar al proceso venezolano, y lo primero que hizo fue instaurarse como juez de parte del presidente ante sí mismo, Juan Guaidó. Un gobierno que forma parte de ese grupo me parece que carece de autoridad moral para juzgar los procesos, etcétera, etcétera. Esto es una primera parte, no me parece irrelevante para nada lo que diga este gobierno, y me parece que todo está vinculado con maniobras que tienen que ver con fijar una cierta imagen ante los grupos frente a los que el gobierno actual responde. Esto en primer lugar. Segundo lugar, creo que la Argentina, no solo Argentina, los países de la región, no me parece que estén en condiciones, salvo que estuviesen muy ordenados, muy en concierto, con un plan de ruta claro, que ese plan de ruta se hubiese empezado a forjar cuando estos episodios tan graves empezaron a tener lugar, que no es ahora, subrayo esto, no es ahora, esto viene de bastante largo, el movimiento cívico viene de bastante largo. Podría tener algún sentido que se conformara un sector internacional para condicionar los excesos que están teniendo lugar en este momento, los crímenes, las dinamitaciones, las marchas custodiadas por elementos de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Bueno, eso no existe, de manera que a mí me parece que está bien los pronunciamientos individuales de los referentes políticos de cada país tienen un valor testimonial, pero yo creo que la dinámica del proceso es una dinámica muy peligrosa. Yo tengo mucha preocupación, estoy muy alarmado por el derramamiento de sangre. Quien se ha constituido en el líder de hecho de esta zonada, que es el Macho Camacho, me parece que, bueno, hay que estudiar un poco su historia. Es un hombre que hace mucho tiempo que está en estos movimientos cívicos, es un movimiento que se autodefine como cívico, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos lo caracterizó como una especie de grupo paramilitar. Propugna actos de racismo, de discriminación contra habitantes, de instituciones indígenas. Él es una persona muy asociada a las actividades empresariales de una parte del país que es históricamente fue una parte del país, el oriente de Bolivia, una parte del país hostil al sector que gobierna, que tiene la mayoría de la Asamblea Plurinacional, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo. Es un hombre que ha sido mencionado en los Panama Papers como creador, como intermediario para crear sociedades distintas que tienen que ver con esconder fortunas. Es un individuo con una fuerte connotación religiosa que dice que tiene que volver la Biblia al Palacio del Quemado, que sus discursos lo da con la imagen de una virgen al lado. Bueno, a mí me parece que no alcanza con la exhortación a la paz y la unidad del pueblo boliviano, porque la paz y la unidad del pueblo boliviano confrontan con el racismo, el odio de clase, la provocación. Entonces el panorama es sumamente fluido. El nuevo gobierno de Argentina, el gobierno encabezado por el presidente electo Fernández, tiene que ser, yo sería, no hablo por él, ¿no?, sumamente prudente en mis manifestaciones. Expresarse es una cosa, ayudar es otra. Bueno, qué sé yo, como ustedes saben, hay desde detenciones concretas, como las autoridades del Tribunal Supremo Electoral,
la señora María Eugenia Choque fue detenida. También se dice que hay una orden de aprehensión de Evo Morales, aunque esto fue desmentido por el jefe de la Policía Nacional. Pero bueno, te repito, es un momento sumamente fluido, extraordinariamente fluido, donde tenemos que ser muy respetuosos, sabiendo que solos lo que podemos hacer es poco. Claro, Bielsa, Sebastián Cazón lo saluda. Ayer Evo Morales justamente denunció que había instrucción de ejecutar una orden, como usted decía, de aprehensión hacia su persona. Eso después el comandante de la policía lo desmintió, pero bueno, el orden institucional está quebrado, así que puede pasar absolutamente cualquier cosa. ¿Cree que hay posibilidad de que lo detengan a Evo Morales y que peligre también su integridad física? Sí, absolutamente creo que peligra su integridad física. También me parece que, no es que me parezca, ya ha dicho este señor Camacho que se va a presentar una moción de responsabilidad ante la Asamblea contra Evo, contra Álvaro García Linera, una moción de responsabilidad implica un juicio. Sí. De modo que todas estas preocupaciones que nosotros estamos expresando tienen un correlato con la realidad. Si bien este señor Camacho llamó a la unidad opositora, Carlos Mesa, el candidato de la coalición Comunidad Ciudadana, que quedó segunda en las elecciones, no ha sido involucrado en todas estas cuestiones. Hay un personaje extraño e influyente, que es el presbítero Chi Yung Chung, sí, que es un presbítero, un pastor presbiteriano ultraconservador, que tuvo el 15% de los votos, cuyo rol no se conoce. Es una situación, te repito, extremadamente compleja. Yo tengo preocupación por la integridad física de Evo, la integridad física de Álvaro, y también por la de muchas otras autoridades. ¿Pero crees que pueden asesinar a Evo Morales a ese punto? No me gustaría usar esa palabra, porque vos sabés que las palabras son hechos de habla. Entonces, cuando uno dice algo... Pero cuando referís integridad física, entiendo que habla... Sí, en un contexto de apartamiento de la ley, donde no se sabe quién llega primero al Chapare, suponiendo que Evo está en el Chapare, no se sabe quién lo apreende primero, no se sabe si va a haber una cierta cobertura del episodio de la aprehensión, si se produjera con custodia de la evidencia posterior. Claro. Son episodios de azonadas que a mí me traen a la mente lo que pasó con Libia, ¿no es cierto? Me traen a la mente cuando la situación institucional se pone tan líquida. Hay grupos que están dinamitando propiedades privadas o propiedades públicas. El diario oficial digamos del órgano de expresión del gobierno de Evo, que es 7 días, no salió. Hoy a la mañana los funcionarios se replegaron. Es una situación sumamente preocupante, sumamente compleja. No quiero decir palabras altisonantes, pero si me preguntás en lo personal si yo tengo claro qué hacer para ayudar a un pueblo que quiero tanto y a un dirigente que quiero tanto, que él mismo había dicho, quiero remarcar esto, él mismo había dicho que había habido un proceso de desgaste del gobierno, de su propio gobierno, lo había dicho como una autocrítica. También había dicho que había disensos internos en su propio gobierno, de manera que me parece que se juntan los elementos de una tormenta, de un vacío de poder y de una ocupación de ese vacío por sectores que son absolutamente, probadamente violentos. El
el retiro del jefe de la policía de Santa Cruz, claro, la sustitución por un jefe de policía, esto sucedió hace días, por un jefe de policía que dijo que el orden estaba restablecido, aunque el motín no había desaparecido, el pronunciamiento de Kaliman, del jefe de las Fuerzas Armadas, no sé, no es un golpe de Estado como lo conocimos históricamente, como lo decía al principio, pero es una ruptura del orden institucional contra lo que opinó la Organización de Estados Americanos, y me parece que los sectores sanos, o los sectores que defienden los intereses populares y la continuidad institucional en América Latina no tienen un foro como en su momento fue UNASUR para poder producir pronunciamientos que, aún con alguna deserción o matiz, tuviesen cierta posibilidad de causar efectos sobre, en este caso, sobre Camacho y sus seguidores. Claro. Rafael Bielsa, gracias de verdad por la comunicación, por las definiciones y por aclararnos un poco el panorama. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el ex canciller Rafael Bielsa en Crónica Anunciada refiriéndose al golpe de Estado en Bolivia. Periodismo de anticipación.